¿Qué tal, amigos de la institución educativa? Quienes habla es el profesor Edwin, responsable del curso de Zoología para el segundo grado de secundaria. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el tema de generalidades del curso, justamente viendo algunos detalles como lo que es definición, historia de la zoología, características de los animales en general y niveles de organización, pues justamente desde la parte de molécula hasta lo que es ecosistema. Bien, entonces empezamos justamente con el curso. Tenemos primero que entender sobre lo que es la zoología. La zoología es una ciencia, parte de la biología, que se encarga del estudio de los animales. Si bien es cierto, se estudia a los animales desde el punto de vista morfológico, fisiológico, genético, etc. Etimológicamente la palabra proviene de dos vocablos griegos, zoo, que significa animal, y logo, tratado o estudio. ¿Qué abarca la zoología dentro de su objeto de estudio? Se tiene que tener en cuenta los 10 filum según la clasificación taxonómica, en la cual, por ejemplo, mencionamos a aquellos animales sin tejidos muy antiguos, como son los poríferos. Como se puede apreciar en la imagen, un porífero es una esponja de mar. Luego, según la evolución, vienen lo que son los elenterios o nidarios, y agrupa pues justamente animales como medusas, pólipos, anémonas, etc. Los platelmintos o gusanos aplanados, tenemos por ejemplo lo que es la tenia, dugesia, etc. Nematelmintos, gusanos cilíndricos. Los anélidos o gusanos anillados, ejemplo la sanguijuela, lombriz de tierra. Los rotíferos, muy poco estudiados por algunos autores, pero tenemos que saber que son animales microscópicos responsables de algunas enfermedades. Se encuentran en lo que es agua estancada. Los equinodermos son animalitos específicamente en la cual su piel está compuesta de espinas, por eso el término de su nombre. Ejemplo, estrella de mar, erizo de mar, etc. Los moluscos, por otro lado, tenemos a lo que es el representante, un pulpo, un caracol, etc. Los artrópodos, como novena clasificación de los animales, comprende a lo que son los insectos, los crustáceos, ejemplo cangrejo, los miriápodos, 100 pies, y los arácnidos, que su nombre lo dice, arañas, escorpiones, etc. Y por último, animales muy evolucionados, animales vertebrados, que presentan una columna vertebral, valga la redundancia, tenemos a los llamados cordados. Ejemplo, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. La historia de la zoología. ¿Cómo surge esta ciencia? Si bien es cierto, nosotros debemos de mencionar que en la parte de la prehistoria ya se tuvo un conocimiento de lo que es, por ejemplo, la domesticación de animales. Esto se representa en las pinturas rupestres, por ejemplo, en el hombre de Cro-Magnon, que hace esta representación gráfica de lo que es la caza, la domesticación de los animales. Entonces, desde ese momento ya se tenía lo que es un estudio de ellos. En algunas culturas, por ejemplo, peruanas, como la cultura chavín, hay animales que son considerados dioses, entonces, la importancia de ellos. En la Edad Antigua tenemos primero a Hipócrates. Hipócrates, lo más importante que debemos de saber, es el padre de la medicina. Luego tenemos también a Aristóteles. A Aristóteles se le podría decir como el padre de la zoología. Él es el que empieza a hacer lo que es ciencia de estos animales, de repente viendo lo que es su forma, sus funciones que desarrollaban. E incluso a Aristóteles también le dicen el padre de la embriología. Él hace su tratado muy conocido llamada Historia Animalium. ¿Por qué se le dice él el padre de la zoología también? Porque él clasifica a los animales en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? Tenemos a aquellos animales sin sangre y animales con sangre. Los que no tienen sangre, Aristóteles le denomina anaima, y viene a ser pues lo que actualmente se conoce como invertebrados. ¿Quiénes son los invertebrados? Los insectos, gusanos, moluscos, equinodermos, etc. Por otro lado, los animales con sangre les denomina enaima. Específicamente debemos de saber que ellos son los vertebrados, lo que actualmente, como vimos, se clasifican dentro de los animales llamados cordados. Galeno. En el Imperio Romano, pues el máximo representante es Galeno, el príncipe de los médicos. A él se le conoce en esta parte porque hace vivisecciones de animales para estudiar lo que es la médula espinal y riñones. Específicamente hizo estas disecciones en monos. En la Edad Media, en todas las ciencias se tuvo
un periodo de no avance, porque se dice que en este periodo la ciencia se detuvo, no hubo muchas investigaciones. Por otro lado, la zoología también se considera una ciencia muy estable en este periodo y por lo tanto no existe ningún representante principal. En el Renacimiento tenemos a Leonardo da Vinci. ¿Por qué este pintor también se considera como parte de la zoología? Porque él hace justamente dibujos en la cual plasma órganos, específicamente en lo que son humanos, también animales, y a él se le dice pues el padre de la anatomía plástica. En el Renacimiento tenemos a Andrés Vesalio. Andrés Vesalio se conoce como el padre de la anatomía moderna. Andrés Vesalio es el que corrige los errores de Galeno, que ya lo vimos anteriormente. En el mismo Renacimiento tenemos a otro representante llamado Miguel Servet. Miguel Servet, él es el descubridor de la circulación menor. La circulación menor también se le llama circulación pulmonar, es decir, la sangre que va desde el corazón hasta los pulmones y regresando en ese sentido. Miguel Servet, pues justamente lo matan, lo queman con todos sus libros, porque no creían este conocimiento hasta esa época. Luego viene William Harvey, y William Harvey descubre la circulación mayor o sistémica, porque tenemos que saber de que existe un recorrido que sale la sangre del corazón hacia todas las partes del cuerpo. Entonces a eso se le llama circulación sistemática. En el siglo XIX, avanzando justamente con la historia, tenemos a Georges Cuvier. Si bien es cierto, Georges Cuvier se le considera el padre de la zoología moderna. Si preguntaran quién es el padre de la zoología, así como tal, él es Aristóteles. El de la moderna es John Cuvier. Y Georges Cuvier también se le considera el padre de la paleontología. Charles Darwin, en la parte ya evolutiva, Charles Darwin se le conoce por dar su teoría de la selección natural. La selección natural, pues él tuvo que tener en cuenta el comportamiento de algunas aves llamadas pinzones en una isla de Ecuador llamada Isla Galápagos. Así como Charles Darwin se le considera como una teoría evolutiva propuesta, también tenemos que mencionar a Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck propone una teoría llamada ley del uso y desuso. Esta teoría del uso y desuso lo explica mejor en lo que es el crecimiento en cuanto a la estructura del cuello de las jirafas. Ernest Haeckel se le considera el padre de la ecología. ¿Qué es la ecología? Es una ciencia que estudia la interrelación de los seres vivos con su ambiente. Augusto Neichmann se le conoce más que todo por la teoría del germoplasma. Para terminar esta parte del siglo XIX tenemos a Gregorio Mendel. Si bien es cierto, cuando hablamos de genética se mencionan las 3 leyes de Mendel. Mendel hace un descubrimiento muy importante en lo que es la biología, pues justamente él propone 3 leyes importantes en cuanto a la herencia y la variación. En el siglo XX, terminando esta parte de historia de la zoología, en el siglo XX se tiene a Hugo de Bryce como teoría de las mutaciones o síndromes. Si bien es cierto, los animales también tienen síndromes, como se aprecia en la imagen. Alexander Fleming se le conoce por el descubridor de la penicilina, que es un antibiótico natural. Watson y Crick se les reconoce más que todo por el premio Nobel que ganaron descubriendo la estructura del ADN. Y finalmente tenemos a Whittaker, el cual propone en 1969 lo que son los 5 reinos. ¿Cuáles son esos 5 reinos? Como se aprecia en la imagen, tenemos primero el reino Monera, según evolución, luego el reino Protista, reino Fungi, reino Plantae y reino Animalia. ¿Cuál es el reino que nos interesa en este curso? Pues el último, el reino Animalia, en donde estudiamos a aquellos organismos pluricelulares y heterótrofos. Características de los animales. Primero tenemos que tener en cuenta lo que es la capacidad de reproducción. ¿Qué es la reproducción? La reproducción se define como la perpetuación de las especies, es decir, mantener la progenie. Hay 2 tipos de reproducción, la sexual y la asexual. La sexual es, por ejemplo, lo que realiza la estrella de mar, una planaria. Este individuo corta una parte de su cuerpo y esa parte va a originar a otro individuo. Entonces tenemos ahí un tipo de reproducción.
La parte sexual no, la parte sexual involucra dos organismos específicamente, un macho y una hembra. Si se pregunta lo que es la adaptación es la forma de adecuarse a un ambiente. Eso también viene a ser una característica general de los animales. La irritabilidad es una respuesta frente a un estímulo externo. Por ejemplo, si nosotros quizás en algún momento de nuestra vida somos picados, digámosle así, por una medusa, la medusa va a inyectar un tipo de veneno que se encuentra en unas células de sus tentáculos. Entonces a nosotros nos va a ocasionar irritación. Esa irritación viene a ser justamente la irritabilidad o una capacidad de responder frente a lo que es el veneno de la medusa. ¿Qué es la motilidad? La motilidad es la capacidad de movimiento. Metabolismo se define como la capacidad de cualquier animal para obtener energía producto de la alimentación. Esta energía cabe destacar que también se le conoce con el nombre de ATP o adenosín trifosfato. La respiración viene a ser el intercambio gaseoso, ¿no? O hematosis, como le dicen, que se desarrolla en los pulmones. ¿Qué tipo de respiración presentan los animales? Puede ser de repente de forma traqueal, de forma por la piel, incluso tegumentaria. Puede existir una respiración por branquias, una respiración pulmonar, etc. Bien, la homeostasis se define como la capacidad de los seres vivos que les permite mantener constante el equilibrio interno. Si bien es cierto, de repente cuando un animal toma quizás 1 litro de agua, también tiene que expulsar ese litro de agua, entonces se tiene que mantener ese equilibrio. Si nosotros corremos, vamos a sudar. ¿Por qué? Porque ese sudor presenta agua y esa agua va a absorber esa temperatura, va a absorber ese calor que está provocándose un producto de que corremos. Entonces se tiene que mantener lo que es un equilibrio. Evolución es un proceso de cambios a través del tiempo que permiten seleccionar a los individuos más fuertes. Recordar las dos teorías de evolución, por ejemplo la de la selección natural de Charles Darwin y la teoría del uso y desuso de Lamarck. Niveles de organización. Los niveles de organización de la materia viva específicamente empieza desde lo que es moléculas. El nivel molecular comprende lo que son los átomos. Si los átomos se agrupan, van a formar moléculas. Pero luego, estas moléculas, como se aprecia, que es la parte abiótica sin vida, van a formar el nivel biótico que empieza desde célula. Si las células se agrupan, forman un tejido, siguiendo la secuencia. Luego de tejido órgano, de órgano sistemas y de sistema organismo. Hasta ahí comprende lo que es la biología. Si nosotros seguimos avanzando, ya es parte de ecología. Un organismo, si se junta con otro organismo, va a formar una población. Conjunto de poblaciones ahora se llama comunidad y por último un ecosistema. Entonces vamos a ver detenidamente este aspecto. Primero, el nivel molecular es un nivel abiótico, o sea, sin vida, en la cual podemos distinguir la parte del nivel subatómico, atómico, molecular y supramolecular. Bien, el nivel celular, por otro lado, es un nivel biótico. Recordar, conjunto de células, tejido, conjunto de tejido, órgano. El nivel organismo o individuo abarca a todos los organismos o el ser vivo que existen de forma unicelular o pluricelular. No olvidar este dato, sistema no es igual que aparato. Sistema es el conjunto de órganos que justamente son iguales. Por ejemplo, si nosotros mencionamos el sistema nervioso, presenta puros órganos iguales, entonces se le tiene que decir de esa manera. Pero si nosotros mencionamos el término aparato, es el conjunto de órganos diferentes. Por ejemplo, aparato digestivo. Tenemos ahí lo que es el estómago, el esófago, entonces son órganos distintos. Recordar esta diferencia: sistema, conjunto de órganos iguales; aparato, conjunto de órganos distintos. La población se le considera como el conjunto de organismos, conjunto de individuos, todos idénticamente iguales. Por ejemplo, en la imagen se aprecia una población de koalas. Pero si esta población de koalas se junta con otra población, quizás de gatos, vamos ahora a mencionar lo que es una comunidad. ¿Qué es una comunidad? También le llaman biocenosis, conjunto de poblaciones. Y si mencionamos un conjunto de comunidades, ahora se le va a llamar ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es el conjunto de biocenosis más biotopo, le dicen. Es decir, conjunto de factores
abióticos y factores bióticos, o también le llaman conjunto de factores que presentan vida y los que no presentan vida. A nivel de resumen, tenemos que saber que la zoología es una ciencia parte de la biología. Importante la clasificación de los 10 tipos de animales, que se le llaman 10 filum. No olvidar que los niveles de organización van desde la parte molecular hasta la parte de ecosistema. Y en cuanto a los representantes de la zoología, saber algunos, por ejemplo, padre de la zoología moderna, etc. Bien, hasta ahí nos quedamos el día de hoy, justamente esperando de que hayan comprendido el tema, y cualquier duda pues la hacen saber. Próximamente estamos en la institución para cualquier pregunta que se desee. Muchas gracias.